Vamos con esta. Esta es la parte, digamos, más política de toda esta historia. Es la parte más política. El que me habéis puesto aquí, Aristarchus, Chiret por 100. Bueno, Aristarchus, te doy un aplausito, tío, por chirear. Toma, cheers. Toma. Chiréate un poco ahí. Bien. Bueno, a lo que íbamos. Las palabras. Esto lleva el debate. Las palabras de Montero, Belarra, Díaz y Echenique que Rubiales llevará a los tribunales. ¿Vale? El presidente de la Real Federación Española de Fútbol anunció este viernes que se defendería ante la justicia contra los ataques dirigidos desde el falso feminismo. La izquierda radical está aprovechando el polémico beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora de la selección, Jenny Hermoso, el pasado domingo, tras ganar el Mundial Femenino, para sacar pecho sobre las políticas feministas llevadas a cabo desde el ala podemita del gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez, especialmente la ley del solo sí es sí. Y para ello algunos de los principales dirigentes de Podemos y de Sumar han vertido ríos de tinta contra Rubiales, quien este viernes, al anunciar que no dimitía, ha avisado de que acudirá a la justicia para denunciar esos ataques. Durante su comparecencia, Rubiales se ha referido específicamente a la señora Yolanda Díaz, Irene Montero y Yone Belarra. El señor Pablo Echenique, nuestro amigo Penique. ¿Cómo iba a faltar a esto? Se han referido a esta acción, el beso o pico en sus palabras, con la palabra vejar, violencia sexual sin consentimiento o agredir. Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente? Claro, lo que yo os decía antes. Es decir, si a esto lo llamas agresión sexual, entonces, ¿dónde dejas una agresión sexual de verdad? Lo que os decía, con penetración. Si las pones al mismo nivel, lo único que estás haciendo es rebajando la grave. No haciendo más grave la leve, sino rebajando la grave. Y eso sí que es... estás banalizando, en definitiva, el crimen y los delitos. A estas personas que han dicho de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, les digo que me voy a defender. Y lo voy a hacer como cualquier español, ante la justicia. Ha advertido el responsable del organismo, tal... Pero, ¿qué han dicho exactamente la vicepresidenta segunda del gobierno y líder de Sumar, la ministra de Igualdad, la secretaria general de Podemos y el exportavoz parlamentario de los Morados? Muchas cosas, ninguna buena, y que se les podría conducir a ser condenados por delitos de injurias y calumnias. ¿Qué es lo que ha dicho Yolanda Díaz? Ha nada menos que vejado y agredido a una mujer. A ver, la vejación es algo más... Uno se puede sentir vejado, ¿vale? Qué sé yo, cuando alguien vas en el ascensor y no te dan los buenos días, pues me has vejado de palabra, no me has dado los buenos días, ¿no? O alguien cuando le gritan, ¿no? Me has gritado, te hablo un poco alto, pero me he sentido vejado, ¿vale? Eso del vejado es algo más subjetivo, pero la agresión no es subjetiva, está claro lo que es una agresión y lo que no es una agresión. Díaz, por ejemplo, apuntaba el martes desde el Congreso de los Diputados que Rubiales nada menos que vejado y agredido a una mujer. Poco después, en un mensaje de la red social X, antes conocida como Twitter, añadía que terminar con estos abusos es fundamental. Ese mismo día agregaba en el mismo foro que Rubiales era un jefe presionando a una trabajadora para que encubra el abuso que ha sufrido. Y un día después pedía que el machismo no quede impune. Nuestra querida Irene Montero. Ante cualquier violencia sexual, nuestra obligación es proteger a la víctima y acabar con la impunidad del agresor. Claro, pensad que si dar un pico, en este caso consentido, y a la vista hasta que dar un pico consentido es violencia sexual, creo que todos los hombres y todas las mujeres del país somos agresores sexuales, sinceramente lo digo. Montero, por su parte, no solo ha hecho declaraciones o publicado tweets llamando a agresor a Rubiales, sino... que incluso se ha explayado en un artículo de casi 2.500 palabras, bueno, sobre el supuesto carácter delictivo del beso del verano. Bien, esto es de Irene Montero, bravos. Me parece más importante que identifiquemos ese beso no consentido como violencia sexual. Que nadie en nuestra sociedad dude de cómo llamarlo, y que ante cualquier tipo de violencia sexual que sospechamos o conozcamos, sepamos que nuestra responsabilidad es proteger a la víctima y garantizar sus derechos sin culpabilizarla. Si es que aquí nadie ha echado la culpa a nadie, Irene Montero. Y aunque decida, fue una cosa en plena alegría futbolera que se dieron un beso y ya está, nada más. Sin ser pareja, se entiende. Se dieron un beso, pues porque hay gente que cuando gana se viene muy arriba.
sin culpabilizarla y aunque decida no denunciar. ¿Pero cómo va a denunciar eso? Y combatir la impunidad del agresor, señalaba en su primera tribuna en el medio que dirige su pareja, Pablo Iglesias. Un Iglesias a que este viernes, cuando todo el mundo pensaba que Rubiales iba a dimitir, se desmarcaba en una tribuna en contexto. Bueno, están estos de tribuna en tribuna, se les han acabado los ministerios, pero son unos tribunos los Iglesias Montero. Se desmarcaba en una tribuna en contexto comparando esa dimisión con la muerte y linchamiento de Benito Mussolini. Venga, vamos, a lo bestia ya. Pom, pom, pom. Rubiales en este caso no se refirió al ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Ejecutivo como aquellas personas a las que tratará de sentar en el banquillo de los acusados. Y ahora viene nuestra querida Ione Belarra. Lo de Luis Rubiales es violencia sexual. Belarra ha sido una de las más contundentes en sus mensajes contra Rubiales, precisamente cuando publicitaba la citada columna de Montero. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 afirmaba el jueves en X que lo que no se nombra no existe y lo de Luis Rubiales es violencia sexual. El miércoles ya había apuntado a que el beso era violencia contra las mujeres, una expresión que ya había utilizado la víspera la red social anteriormente llamada Twitter, cuando dejaba entrever que Rubiales podía haber cometido otros actos de esta índole. Si hacen eso con toda España mirando, ¿qué no harán en privado? A ver la orgía, ¿no? Esta que es la que veíamos en la noticia anterior. Ya sabéis, recordad la canción de Sabina, ¿no? Y yo que nunca había estado en una orgía, poniéndome las botas, me dije, esta es la mía. Ya, reconocedmelo, si os ha quedado grabado Rubiales a esa canción. Pedía la líder morada. Vamos ahora con Penique. Una presunta agresión sexual. Pablo Echenique, ex portavoz de Podemos en el Congreso. Claro, Ione Belarra e Irene Montero siguen cobrando. Ambas son ministras y además Ione Belarra ha salido elegida diputada. Ya lo está cobrando. Pero Penique no. Penique ha tenido que volverse, no sé si al CSIC o por ahí. Ha quedado completamente fuera. Bueno, estará, no sé, en Podemos de algo, pero ya no está en política, digamos, en las instituciones. Aunque, como suele ser habitual, quien se ha llevado el gato al agua en cuanto a proferir las acusaciones contra Rubiales de manera más nítida ha sido Echenique, quien se ha despachado a gusto en X hablando en diversos mensajes de que el beso constituía una presunta agresión sexual. Presunta, bueno, claro, es que estarán condenados ya en más de una ocasión y ya tiene que poner presunta. Asimismo, el jueves atacaba a algunos medios por su apuntalamiento de la cultura de la violación. Estos ya, venga, el bombo a la bestia, vamos, cultura de la violación, al no darle la misma importancia que él al acto de Rubiales. Todos ellos han pedido la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras la rueda de prensa, si bien con mensajes no tan comprometedores. Bueno, a ver, estos, como os decía antes, esta banda se ha tirado en plancha. No podía ser de otra manera. Se ha tirado en plancha porque es que se lo habían puesto a huevo. Han dicho, bueno, esta es la nuestra. Estaban muy apagadas, llevaban mucho tiempo sin armarla y han dicho, joder, no vamos a vernos en una igual en mucho tiempo. Así que aprovechemos ahora que... Pensad para Penique. Penique ya está medio desahuciado. En el caso de Irene Montero, 3/4 partes de lo mismo, que todavía es ministra, pero no por mucho tiempo. Bueno, lo será en septiembre hasta que se forme gobierno. Si gobierna Pedro Sánchez, ministra no va a ser porque no es ni diputada. Y si gobierna Feijóo, por descontado, tampoco. Entonces, esta está de salida, queda Ione Belarra, pero Ione Belarra reducida a ser diputada de base, de un partido que, bueno, del que además ni siquiera es nadie importante, vamos, en una palabra. Que allí quien manda no es ella, sino Yolanda Díaz. Así que bueno, esto quizás sea una de las últimas. Esto es el canto del cisne, ¿no? Pero, como os comentaba antes, hay algo que es llamativo en esta gente y es la capacidad que sigue teniendo Podemos y todo este entorno para empujar debates públicos demagógicos. El otro día llevaba Rubén Arranz bueno, el otro día, hoy, qué cojones. Esta que os tenía aquí, una columna, como todas las de Rubén, maravillosa. Que ha habido una... Aquí está. El histerismo que se desata en estos casos no es casual.
Es la herramienta que emplean los demagogos para reivindicar su presencia en las instituciones y para seguir a sueldo de todos los demás. Nadie que siga esta estrategia está capacitado para resolver los problemas de un país porque en realidad llena su estómago y paga su hipoteca gracias a ellos. Es algo tan grave como la corrupción económica, pero mucho más acertado. Luego dice, sobre todo injusto, porque transmite a los ciudadanos una idea errónea de la realidad. Es la que defiende que el Estado debe marcar su línea de pensamiento y a la vez atribuirse a los logros del individuo al que presuntamente ha formado. Pobres chicas del fútbol, entre los Rubiales, las Sirenes y los oportunistas que han empañado su gran triunfo. ¿No se lo merecen? Pues no, la verdad es que las futbolistas no lo merecen. Ellas lo hicieron lo mejor que pudieron. Lo hicieron muy bien porque ganaron el partido y el Mundial. Y al final nadie habla de fútbol. Es que no se me ocurre. Están diciendo hay que potenciar el fútbol femenino. Que me parece muy bien. Pero esta es la manera que tienen de potenciar el fútbol femenino. Atar un partido de fútbol femenino a una escandalera como esta. Es que, no sé cuándo ganó España el Mundial, el otro, el masculino, 2010 fue, ¿no? Sí, 2010. Bueno, después de que el Mundial pues se hablaba, estaba la gente entusiasmada, tal, y ya está. Durante ese verano, recuerdo, pues, que estaban los de que si el Iniesta, que si el Iker Casillas no sé qué. Vale, se hablaba, bueno, pues de los héroes, ¿no? Los héroes del estadio. Pero aquí se ha hablado del partido. Se ha hablado del triunfo que han tenido estas chicas. ¡No! Ha quedado... No se me ocurre más machismo que este. Están promoviendo un escándalo en torno a un deporte, el fútbol femenino, que a su vez están también fomentando para combatir el machismo. Y organizar este cirio es lo más machista del mundo, porque estás atando una historia trucha, y sin demasiada importancia, todo hay que decirlo, a la final de un partido. De hecho, no tuvo tanto, lo que fue la final y toda la parte final del Mundial femenino no tuvo tanto repercusión mediática. Os lo aseguro, vamos, yo leo el periódico todos los días. Y aunque me pillase en la mudanza y tal, pues seguía leyéndolo. Ni en la televisión ni nada de eso. Decía el otro día un tuitero, a quien conozco, un tío muy gracioso, que la intervención de Rubiales en televisión había tenido ya más audiencia que en la final. Y es posible. Y es posible. Al final es... lo que tenemos es esto, y en buena medida, una parte se la debemos al tío Antonio, y otra a esta banda, a estas tres. Tenía aquí una que es maravillosa. Dice, todos estos fenómenos del feminismo morado aprovechan cualquier episodio de este tipo para reivindicarse y se nutren de las polémicas para eternizar sus causas. Lo dejó claro Pedro Sánchez cuando fue preguntado al respecto de lo de Rubiales. Todo esto demuestra que todavía queda mucho por hacer en este terreno, afirmó. ¿Y qué significa eso? Que la situación debe de mejorar, que van a estudiar cada agresión sexual y reconocer con honestidad cuáles se deben a su ley del solo sí es igual a sus políticas de seguridad. En absoluto. Con esa frase el presidente del gobierno en realidad quiere decir más madera, más combustible para el movimiento nacional, más revanchismo y más generalizaciones injustas. El gobierno cayó ante otros escándalos que afectaron a Rubiales, mucho mayores presuntamente, por cierto, pero ahora habla porque le conviene. El feminismo es uno de los combustibles preferidos de la Moncloa. Efectivamente, y tiene además a estas tres, las tiene siempre, y a Echenique, les tiene siempre listos para esto. Tiene... un segundito... Es que tiene unas frases cojonudas. Bueno, si es que es un genio, si es que Rubén es un genio. El movimiento nacional español lo ha dicho. Pues aquí lo tenéis, otra reflexión buena de Rubén. El deporte, de hecho, siempre ha sido uno de los terrenos preferidos por los tiranos para tratar de legitimarse ante el mundo. Lo utilizaron desde Hitler hasta Brezhnev, desde Mussolini hasta Fidel Castro. Por eso resulta tan curioso que el movimiento nacional español, ya sabéis cuál es, al contemporáneo me refiero, hayan transmitido estos días que sin políticas de igualdad las chicas no hubieran ganado. Ni siquiera hubieran tenido permitido el juntarse para dar patadas a un balón divididas en dos equipos. Bueno, y aquí aparece otra mujer. Se reían de ti los maestros en la escuela cuando te veían con una pelota y ahora gracias a nosotros has ganado la Copa del Mundo. Quien piense que Pam, Montero y compañía no defienden esto no las conoce lo suficiente. Hubo un tiempo que había cosas solo de hombres. Pues sí, Pam, y era una pena, ya lo he dicho antes al principio del directo. Yo lo odiaba, el fútbol cuando era niño, y miraba a las chicas, a mis compañeras de clase con envidia. Decía, joder, y ellas no tienen la obligación de ir en el patio jugar al fútbol, jugar a la pelota. En cambio yo, como soy un chico, tengo que jugar a la pelota. Además se me presumía interesadísimo.
para que veáis la brecha de género, ¿no? Y si llevan a hacer unos pocos años antes, además me hubieran mandado a la mili. Fijaos la cantidad de brechas de género que hubo en mi generación. Un tiempo en el que las mujeres no podíamos elegir cuándo ser besadas o dedicarnos al fútbol. Por suerte ese tiempo ha terminado. Campeonas, y solo si es sí, la roja también es feminista. Haciendo política de todo, siempre hacen política de todo. Son agotadores, pero bueno. Están un poco de salida, un poco bastante de salida, pero el tío Antonio todavía las puede utilizar, ¿eh? Y de hecho las está utilizando de manera intensa. Ahí lo tenéis. Están ya de salida, pero siguen para lo que el tío Antonio necesite en cada momento. Oye, que se lo apunte para la próxima legislatura, para cualquier movida que quiera organizar, tendrá ahí a las ursulinas estas de Montero y compañía, las tendrá disponibles a cualquier hora y para lo que sea menester.